Bien, entonces nosotros vamos a continuar esta mañana con la serie de enseñanzas basadas en el capítulo 6 de Segunda de Corintios, del versículo 1 al versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13. Esa es la tarea que tenemos enfrente de nosotros el día de hoy. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Ustedes me pueden seguir con sus versiones. Si alguien necesita Biblias, creo que en algún lado están. Ahí en la entrada están. Bien. El texto dice así: nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento preciso de Dios. Hoy es el día de salvación. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Oremos una vez más. Señor, estamos agradecidos de poder abrir tu palabra esta mañana. Tu palabra es perfecta, santa y buena. Es luz para nuestras andanzas, para nuestros caminos, para nuestros pies. Es guía para nuestra vida. Así que venimos hoy de rodillas pidiéndote, Señor, que por medio de esta predicación tú abras el entendimiento y nuestros ojos a tu verdad, que tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas, que podamos ser bendecidos con tu presencia, fortalecidos a través de tu Espíritu para vivir más como Cristo Jesús. Es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén. Siempre el contexto es importante. Si usted ha estado en Casa Vida por algún tiempo, me habrá escuchado decir esto muchas veces. Sacar, dicen por ahí, un versículo de contexto se vuelve un pretexto para hacer cosas que puede ser que no sea lo que Dios estaba verdaderamente enseñando con su palabra. Entonces es sumamente importante que entendamos cuál era el contexto en el que Dios hablaba a su pueblo. El capítulo 6
continúa con los argumentos de Pablo sobre la defensa de su ministerio apostólico. Pablo se presenta en el versículo 1 como un apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, comisionado él, su equipo y el resto de la iglesia, como hemos estado estudiando, con el ministerio de la reconciliación, que era lo que predicamos en el capítulo 5. Ahora, ¿cuál es ese ministerio de la reconciliación? Ese ministerio de la reconciliación es el evangelio. El ministerio de la reconciliación nos cuenta sobre la realidad por la que pasa la humanidad. Una vez creada por un creador santo y bueno con excelentes propósitos, una creación diseñada para caminar según esos propósitos, que en un momento decide que nosotros podríamos tener una mejor versión de vida que la que nuestro creador perfecto y bueno diseñó para nosotros. Y en el momento en que nosotros como creación decidimos ponernos en el trono del creador, es decir, empezar a dirigir nosotros nuestros caminos según lo que yo creo que es mejor para mi vida, haciendo juicio de las cosas según mi entendimiento y no según la sabiduría de Dios, empezamos a fallar, que es la palabra que se podría acercar al significado de lo que es pecar. Empezamos a no dar en el blanco según lo que Dios quería para nosotros. Y en esa imperfección, en ese caminar desobediente a la voluntad de Dios, es que hay una ruptura, donde un Dios santo, bueno y perfecto, con intenciones perfectas para su creación, ya no puede convivir con aquellos que deciden que tienen algo mejor para su vida. Y es aquí donde, por un amor que nosotros no podemos entender, Dios derrama ese amor por medio de algo que no existía en la creación si no fuera por Él: gracia, a través de su Hijo Jesús, con la intención de reconstruir eso que nosotros rompimos y que por nosotros mismos no tenemos la capacidad de reconstruir. Era necesario, para poder volver a restablecer la comunión perfecta entre el Creador y la creación, que la imperfección de nosotros fuera tapada. Y es por eso que viene Cristo y vive una vida perfecta y se ofrece como un sacrificio perfecto. Es el mediador, sacerdote perfecto, que presenta esta ofrenda a Dios. Y que, como celebramos la semana pasada en la resurrección y en la celebración de la comunión o la Santa Cena, por medio de su cuerpo y su sangre, cubre lo necesario para que ahora, cuando Dios vea su creación, aquellos que reciben a su Hijo como ese Salvador y como ese Señor, estén cubiertos por su obra, y ya Dios no vea la creación imperfecta, sino que vea la perfección de su Hijo en la creación. Y por medio de esa obra es que hemos sido reconciliados con Dios. No hay otro camino, no hay nada que usted pueda agregar ni traer a la mesa para esa reconciliación. Dice en el versículo 17 del capítulo 5 que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Ahora somos algo distinto a lo que éramos antes. Enemigos de Dios, ahora amigos de Dios. Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Y de este ministerio, cierra Pablo en el capítulo 5, él y su equipo son embajadores, dice, predicando como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, aparece esa palabra que aparece también en este capítulo, que se reconcilien con Dios. Esto es exactamente lo que Pablo ha hecho con ellos. Esto es lo que él les ha predicado. Esto es lo que entendemos, porque le está hablando a la iglesia, que algunos en la iglesia han recibido
este ministerio de la reconciliación. Y esto, por lo que vamos a estudiar más adelante, sabemos que algunos también han hecho a un lado. Pero recordemos que había una situación difícil pasando entre Pablo y esta iglesia. Habían personas con malas intenciones que se habían infiltrado dentro de la iglesia de Corintio, que buscaban desacreditar el ministerio de Pablo y el reino de los cielos en las personas de la iglesia y acreditar su reino, el reino de esos líderes sobre las personas de la iglesia. Esta misma carta, segunda de Corintios, nos permite ver la manera en que Pablo describe a estas personas, estos falsos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia de Corintio. Y mientras le leo esto, lastimosamente, pero para la gloria de Dios, quiero que usted también piense en su contexto. No solo en el contexto inmediato, porque no creo que haya ninguna iglesia en el planeta que esté excluida del ataque de los falsos maestros, sino que en el nacional o en el internacional. Es importante, y esta no es la enseñanza central del día de hoy, que nosotros tengamos a flor de piel la vigilancia para poder distinguir de aquellos que vienen a confundir, aquellos que vienen a desacreditar lo que Dios está haciendo por medio de los siervos en la iglesia, para poder construir lo que ellos consideran que es el reino de Dios en la iglesia. Dice que se disfrazan de siervos de justicia. Eso está en el 11:33. Aquí Pablo los acusa de ser impostores que aparentan piedad, pero en realidad son engañadores. Es decir, Pablo a través de la carta invita a tratar de ver más allá de lo que Cristo llamaría un sepulcro blanqueado, para poder darse cuenta que adentro, por medio del testimonio de sus vidas, lo que hay son huesos muertos. Se glorían a sí mismos y buscan reconocimiento humano. Eso está en el 11:18. Se exaltaban a sí mismos promoviendo su superioridad con discursos persuasivos, apariencias y logros externos. Es como si lo que me acreditara a mí para pararme aquí y predicar la palabra de Dios es lo que está construido en esta propiedad. Chicos, ustedes escúchenme porque vean todo lo que yo he construido en esta propiedad. Logros, apariencias, si se ve así, si está montado en este vehículo, si vive en este lugar, si habla de esta manera, eso lo acredita para que nosotros le prestemos atención. Pablo dice no, jamás. Usa irónicamente en el versículo 3 y 4 del capítulo 11 el término superapóstoles para referirse a ellos, criticando cómo lograron ganarse el favor del pueblo con falsas doctrinas y un Cristo diferente. América Latina está llena de esos títulos, principalmente en el mundo pentecostal o hipercarismático, esos títulos que, díganme si no suena parecido a esto, se ganan el favor de la gente usando falsas doctrinas, porque en ningún lado de las escrituras se habla que dentro del cuerpo de Cristo hay alguien que tiene un estatus superior a todos los hermanos y a las hermanas, y que a esa persona hay que decirle apóstol y hay que venerarlo de alguna manera diferente que al que está sentado aquí o el que está sentado allá. Entonces esas personas predicando doctrinas que en ningún lado del Nuevo Testamento están, se ganan el favor de los demás y son considerados como un superapóstol, un supernivel, un superprofeta, algo que yo no puedo alcanzar y que tengo que venerar. Y principalmente en el ministerio de la prosperidad, dar y dar y dar. Falsas doctrinas.
Predican un Cristo diferente que nunca enseñó que eso era la iglesia. Usan el espectáculo y la retórica para impresionar. En contraste con la humildad de Pablo, ellos confiaban en la elocuencia y en la apariencia externa para ganarse a los seguidores. Yo he visitado iglesias en el mundo donde el énfasis de la iglesia no es la predicación de la palabra, es la apariencia de todas las cosas. Y son iglesias gigantes con miles de personas cada domingo que vienen porque están deslumbrados con el edificio que tienen, con las pantallas, con los shows musicales que hacen antes de cada enseñanza, con la rica cafetería que hay adentro, con lo bien que se ven todas las personas. Y por la providencia de Dios he estado sentado en una silla de esas iglesias varias veces, y lo último que sale del púlpito es sana teología, es buena predicación de Dios. Ahora, quiero ser cuidadoso. No estoy diciendo que todas las personas que están en ese púlpito son falsos maestros. Algunos sí, me fijo. Pero si no son, hay que tener cuidado, deberían de arrepentirse, porque confían más en la elocuencia y en las apariencias externas para ganar los seguidores, y no en ser fieles a la predicación de la palabra de Dios, y que sea el Señor el que agregue a su iglesia, y que sea el Señor el que lo sostenga ahí. Esto está en mis notas, pero una vez una persona dentro de esta iglesia me dijo que se había dejado de congregar porque las cosas que yo predicaba lo hacían sentir incómodo. Sí, Keiki, exactamente. ¿Cuál es el ministerio? No voy a decir que es lo único del Espíritu Santo, si no es a través de la palabra de Dios incomodarlo a usted ahí, mostrarle su pecado y hacerlo sentir, madre, desgraciado yo que tengo que cambiar. Son instrumentos de Satanás, dice Pablo fuertemente en el versículo 14 del capítulo 11. No es de extrañar, escribe, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Es decir, están disfrazados, no son fáciles de ver. Hay que ver este tipo de cosas para poder ver a través de sus cascarones y distinguirlos. Sus falsos líderes no solo son engañadores, sino que están sirviendo los propósitos del enemigo. Y claramente todo esto, todo este roce, todo este desmadre dentro de esa iglesia ha causado heridas en el corazón de Pablo, en el corazón de su equipo, en el corazón de los corintios. Pero Pablo no quiere que estas cosas se queden así. Y es por eso que en esta sección, en el capítulo 6, Pablo presenta lo que está presentando. No es un puño de argumentos de parte de Pablo para que ahora sean los argumentos de lo que Pablo hace contra los argumentos de lo que los otros hacen. Pablo lo que está es presentando a su Dios y su Dios en su ministerio, el Dios de la Biblia. Los verdaderos efectos de servirle a ese Dios fielmente, para que la iglesia pueda ver más allá de lo que es agradable al mundo, de las cosas en las cuales nos hemos conformado al mundo actual, a través de ese cristianismo falso, mundanizado, para que se pueda ver verdaderamente lo que significa ser un embajador de Cristo. Eso es lo que Pablo quiere que ustedes se den cuenta hoy. ¿Qué es verdaderamente? ¿Cuáles son esas características de alguien que sirve, que representa a Cristo nuestro Salvador? Y que podamos ver la verdadera bendición que hay cuando somos esos servidores fieles aquí en la tierra. ¿Y con qué propósito? Ser la iglesia que Cristo nos mandó a ser. Ese es el propósito de Pablo.
Esta iglesia de Corintio se había alejado de los propósitos de Dios para la iglesia. Desunidad, dolor, hipocresía, mentiras, no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere una iglesia sana, que tenga el evangelio en el centro del corazón, el ministerio de la reconciliación. Que las cosas se vean como las ve Cristo. Que nosotros amemos a Cristo y amemos lo que Cristo ama. Que no se rechace lo que Cristo ha mandado. Lo vemos en el caso de Pablo a los Corintios, por fijar los ojos en cosas terrenales y no en cosas celestiales. Entonces hoy Pablo hace este llamado una vez más, rogando a la iglesia a no despreciar la gracia de Dios. Y nos anima a recordar que en Cristo, hoy tenemos todo lo necesario para no solo abrazar este ministerio de la reconciliación, sino también para vivir en el ministerio de la reconciliación por el resto de nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero dejemos que sea el texto el que profundice en estas cosas. Yo creo que el texto nos permite fácilmente dividirlo en 3 secciones. Y aunque yo no soy mucho de 3 puntos y ese tipo de varas, se los voy a decir para que ustedes puedan más o menos seguir el orden que voy a llevar en la predicación. Número 1, la disponibilidad de la gracia de Dios. La gracia de Dios está disponible. Eso va del versículo 1 al versículo 2. A partir del versículo 3, los efectos de la gracia de Dios. Hasta el versículo 10 y al final, a partir del versículo 11, la disposición necesaria para experimentar la gracia de Dios. Entonces, como les dije, el 1 y el 2 tienen el contenido para el primero de los puntos. Una vez más, Pablo refuerza la razón suprema de todo lo que él hace. Él y su equipo, de ahí el nosotros. ¿Y el nosotros quiénes son? Pablo, Tito, Timoteo, Epafrodito, Silas, todo el equipo que podemos ver en el Nuevo Testamento que ha estado caminando con Pablo. Dice, somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Por eso es que vivimos como vivimos, hacemos lo que hacemos, porque somos colaboradores de Dios. Ahora, esta no es la primera vez que Pablo enfatiza esto en esta carta. Vea cómo él se describe antes de llegar al capítulo 6. En el 3:6 dice que es Dios el que nos ha capacitado para ser servidores de este nuevo pacto. Entonces trate de seguirme en el tema de dónde vienen las cosas y lo que nos hace ser lo que somos. En el capítulo 4, versículo 5, dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que siervos de ustedes, pero por causa de Jesús, colaboradores con Dios. El 5:20, somos embajadores de Cristo. Un instrumento, dice, como si Él les estuviera hablando a ustedes y diciéndoles, reconcíliense con Él. Y ya, con solo eso, dígame usted si no es una muestra clara de la disponibilidad de la gracia de Dios para su pueblo. Que Dios, el Dios de la Biblia, haya escogido miserables como nosotros para ser sus colaboradores. No le voy a leer todos los versículos bíblicos de donde se sacan estos atributos, pero si alguien quiere la lista se lo puedo pasar. Pero esta es la manera en que Dios está descrito, y por medio de esto quiero magnificar a Dios, minimizarnos a nosotros, para que usted ojalá pueda probar
la gracia que Él derramó sobre su pueblo. Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, fiel, sabio, bueno, grande, glorioso, eterno, verdadero, paciente, compasivo. Ese es Dios. ¿Y cómo es Dios con su pueblo? Salvador, pastor, padre, consolador, proveedor, redentor, sanador, amoroso, misericordioso, compasivo, fiel, paciente, cercano, protector. Entonces ese Dios es todo eso, y eso es su gracia derramada sobre, esta es la descripción bíblica de los seres humanos: esclavos del pecado, Romanos 6:2, enemigos de Dios, Romanos 5:10, Colosenses 1:21, depravados de mente y corazón, Jeremías 17, versículo 9, Romanos 1:28 al 32, perdidos, Lucas 19:10, impíos, Romanos 5:6, insensatos, Romanos 1:22, rebeldes, Isaías 30:1, contaminados, Tito 1:15. Este teólogo famoso, creo que fue Sproul, una vez le preguntaron, estoy parafraseando porque mi memoria me falla en estos momentos, que si a él no le parecía injusto que Dios salvara a unos, pero que no salvara a otros. Y R.C. Sproul tenía esto muy claro. Y la respuesta de R.C. Sproul fue: lo que yo no puedo entender es por qué Dios salva a unos. ¿Por qué? Merecedores de nada, recipientes de gracia. ¿Por qué? Efesios 2, 8 y 10 nos hablan de esa gracia salvífica, pero también una gracia que continúa siendo derramada. Nos dice que por gracia nosotros hemos sido salvos, no es nada nuestro, no es por obras, nadie puede jactarse de que trajo algo para su salvación. Más bien, todo es obra de Dios, somos hechura suya, dice el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en marcha. Y todo esto va sobre la línea de esta prédica, ¿verdad? No solo la gracia disponible para la salvación, sino que qué cruel sería Dios habernos salvado, creados nuevos en Cristo para buenas obras ante sus ojos, ¿verdad? Pero que después nos hubiera soltado la mano así como de, vayan a ver cómo las cumplen. Él nos da lo necesario. Y por eso es que habíamos estudiado en el capítulo 15 de la primera carta que Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy hoy, dice. Y su gracia no fue en vano para conmigo. Es decir, Él no la rechazó ni la rechaza en ningún momento. Dice, al contrario. Y vean aquí esta relación. He trabajado con más tesón que todos ellos que puedan decir nada con respecto a mí. Y dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces Pablo ha sido regenerado,
hecho una nueva creación por medio de Cristo a través de un regalo de gracia. Y por entender ese gran regalo, Él dice, ahora sí, voy con todo, voy con todo. Ahora vivimos para Cristo, voy con todo. Y Pablo dice, si hay alguien que le ha dado con todo, soy yo. Pero solo un toque. Porque como yo he entendido esto y he entendido quién yo soy, sé que aunque yo le doy con todo, si hay algo que verdaderamente se parece a esto, es la gracia de Dios en mí, no yo. Entonces es una gracia que no solo salva, sino que es una gracia que continúa siendo derramada sobre nosotros para santificación. Para aquellos que están inscritos en el curso de doctrina bíblica, de disciplinas espirituales, que ojalá sean todos, que se va a dar online, ¿verdad? Creo que a partir de la próxima semana empieza en español. Van a descubrir desde el principio que son medios de gracia. Son medios por los cuales Dios continúa derramando su gracia para que nosotros podamos cumplir este camino al cual hemos sido llamados. Romanos 12, 6, 8, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Tito 2, 11, 14. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y nos enseña, no solo para la salvación del alma, sino que enseña esa misma gracia a rechazar la impiedad mientras guardamos la esperanza bienaventurada. Es decir, mientras estamos viviendo, la gracia sigue actuando, viene. Y así, dice Tito 2, que Dios purifica para Él su propio pueblo. Y note que en ningún lado de lo que le he leído y en ningún lado de la enseñanza del Nuevo Testamento se habla de una gracia que esté reservada solo para algunos, no accesible a todos. No accesible a todos. Paréntesis, no estoy hablando de la salvación, ¿verdad? No es que la salvación está para todos y todos son salvos porque todos son salvos y así ya. Estoy hablando del regalo de Dios, donde está la salvación, es accesible a todos. No es algo cerrado que nosotros no podamos alcanzar. El ejemplo más claro podría ser Pablo, ¿verdad? Que era un fariseo celoso. Si se describe el mismo, perseguidor de cristianos, violento y convencido de que servía a Dios al hacerlo. Y en todo lo que hacía estaba completamente equivocado. Estaba equivocado en su doctrina, es decir, él entendía mal lo que Dios quería hacer por medio de su palabra. Estaba equivocado en su misión, estaba equivocado en su manera de vivir, estaba equivocado en su manera de adorar. Que no merecía nada de parte de Dios y que además era reconocido por alguien que levantaba un estandarte en contra de Dios, perseguidor de la iglesia, camino a Damasco, se encuentra con el Señor de gracia. Y sin merecerlo, escucha su voz y ve esa luz, que en el contexto de esta enseñanza, si me lo permiten, es como encontrarse de frente con la gracia irresistible de Dios. Esa gracia que demuestra quién soy yo y quién Él es, al punto en que Pablo solo le queda abrir su corazón y decir: Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Para dónde voy? Dame de lo que tú tienes, porque yo he quedado ciego, porque yo no puedo echarme bocado a la boca, porque yo no entiendo nada. Mas de ti sé que viene todo. Y vemos en Pablo no solo esa gracia para salvación, sino una disposición de corazón, que es parte de la enseñanza de hoy, que le permite recibir de la gracia de Dios para el resto de su vida. Y hoy leemos una de las 13 cartas que escribió, que Dios registró en el Nuevo Testamento. Uno de los pilares más fuertes de la construcción de la iglesia, aquel perseguidor de cristianos.
recipiente de la gracia de Dios, transformado por la gracia de Dios, sin ningún mérito para ganarse la gracia de Dios, como para pensar que solo está ahí para algunos y no para todos. Jesús enseña en Mateo 7, versículos 7 y 8, pidan y se les darán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Sería muy injusto, mentiroso, traicionero de parte de Jesús decir: yo, la representación de la gracia divina, el ministerio de la reconciliación en la carne, vengo y les digo que el que lo quiera puede extender sus manos y Dios se los va a dar, si no fuera cierto. Tito en el capítulo 2, versículo 11 dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, con el objetivo de que las personas la tomen. Romanos 10, 13 dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, aquí nada más quiero abrir un paréntesis, porque obviamente esto no significa que cualquiera que diga simplemente de palabra que yo creo en Jesucristo, como pasa en cada esquina de este país, es un hijo de Dios. No, creo que la manera más sana, de nuevo el contexto es tan importante para entender este versículo, nos llevaría al tiempo en el que Pablo escribió esto y a quien Pablo le estaba escribiendo esto. Pablo le está escribiendo a cristianos en Roma, dentro del Imperio Romano, que cualquiera que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor es salvo. ¿Por qué? Porque si usted confesaba con su boca que Jesús era el Señor, básicamente lo que estaba dispuesto era dar su vida por su fe. Usted iba a ser tratado como un animal, perdía todos los derechos dentro del imperio para ser tratado como una persona. Cualquier tema legal, cualquier cosa que era suya, todo se perdía por las leyes del imperio, quien decía que el único Dios era el emperador. Entonces por eso escribe esto Jesús. Pero igual no está cerrado. Es para todos aquellos que escuchan en esta misma carta este evangelio que Pablo dice en el versículo 16 que él no se avergüenza de predicar porque es el poder de la salvación. Raro sería si Pablo estuviera predicando el evangelio a los romanos diciéndoles: pero suave un toque, aquellos déjenlos que se salgan porque de todas maneras no es para ellos. Es en el evangelio donde está el poder para la salvación, para la activación milagrosa de parte de Dios en el corazón de los hombres, vida eterna, que hace, usando una parábola de Jesús, que si usted creía que tenía una perla preciosa, o que si usted creía que tenía algo valioso, que no quería que nadie le quitara, se llega al punto donde usted está dispuesto y dice: a mí no me importa nada más que esa perla preciosa, que ese terreno donde está ese tesoro. Y los que proclaman eso con su boca y además lo viven, esos son los recipientes de la gracia de Dios. El autor de Hebreos escribe en el 4:16 que todos aquellos que escuchan de aquel que está sentado en el trono pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que lo que van a recibir es gracia y misericordia, no solo para salvación, sino para todo momento oportuno, dice el autor de Hebreos. De nuevo, ingrato sería el autor de Hebreos, ingrato sería de parte de Dios estar predicando este evangelio y que alguno de nosotros se acercara al trono de la gracia y que en vez de recibir gracia y misericordia lo que reciba sea el castigo de Dios. No es ese tiempo. Va a haber un tiempo que eso sí va a ser así, pero ahora es el tiempo donde Dios ha determinado que la gracia está accesible.
a todos aquellos que se acerquen al trono con un corazón verdadero. La introducción del Evangelio de Juan dice: de su plenitud, de la plenitud de Dios, todos hemos recibido, de la plenitud de Cristo, de la persona de Cristo, hemos recibido gracia sobre gracia, abundante. Y sobre su ministerio, Pablo dice en Efesios 3:8: soy el más insignificante de todos los santos, pero se me concedió esta gracia, dice, para anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, tanto para salvación como para santificación, la gracia de Dios está disponible para todos aquellos que busquen a su Hijo con un corazón sincero. Ahora, traté de ser preciso a la hora de escribir eso. Para aquellos que busquen a su Hijo con un corazón sincero. Porque había un problema que estaba pasando en esta iglesia con respecto a la gracia, y ya vamos a entrar en eso un poquito más adelante. Pero la gracia de Dios es el resultado de una relación con su Hijo. No es algo que se compra en el súper. La gracia de Dios está disponible para todos aquellos que busquen a su Hijo con un corazón genuino. Escribí: el cristianismo no se trata de cosas, se trata de alguien y lo que ese alguien trae. No podemos ser esas personas que vivimos un cristianismo donde estamos buscando todas las cosas buenas que Dios promete y no al Dios de las cosas buenas. ¿Me entienden? Uno no puede venir a la iglesia diciendo: es que ahora quiero venir a la iglesia porque quiero esa paz que Dios tiene, o ese gozo que Dios tiene, o quiero las bendiciones que Dios tiene, y quiero las cosas buenas que Dios dice, y quiero esas cosas, pero no quiero a su Hijo Jesús. Uno tiene una relación con su Hijo, y como consecuente de esa relación con su Hijo, Dios trae esas cosas. Si nosotros venimos a la iglesia buscando las cosas de Dios y no buscando verdaderamente a Dios, rápidamente nos vamos a ir aflojando y decepcionando al ver que las cosas no son lo que nosotros creemos, porque no las estamos viendo a través de los ojos de su Hijo. Que yo vine a la iglesia porque lo que yo quería es sentir más paz y más gozo, pero al final de cuentas yo veo que todas las personas que van a la iglesia son igual o peor que yo. Entonces mejor me voy a ir. Ya vamos a leer más adelante. Por las apariencias, el gozo de los cristianos es constante, la paz de los cristianos es constante, pero por nuestra relación en Cristo Jesús. Y de aquí que Pablo dice: les rogamos que no reciban esa gracia en vano. Esto tiene relación a su Hijo. Usa la profecía de Isaías: en el momento propicio te escuché, y en el día de la salvación te ayudé. Eso es Isaías 49:8. Y si usted pone atención a la manera en que está escrito, es Dios hablándole a alguien, ¿verdad? Entonces la profecía de Isaías tiene que ver con el Mesías. Todo el capítulo 49 está hablando sobre ese que iba a venir a derramar la gracia sobre el pueblo de Dios que estaba en el exilio en Babilonia. Y que en el momento propicio, es decir, no antes ni después, cuando Dios así lo determinó desde la eternidad, Él escuchó la oración, la petición, el ruego de este que aquí se menciona, y en ese día, el día de la salvación, según lo describe Dios, lo ayudó. Está hablando de Cristo que vino en el momento preciso a cumplir eso que Dios había prometido a su pueblo, la redención de su pueblo por medio de ese Mesías. Y en ese momento, cuando Cristo oraba el día de la salvación, Dios respondió para modelarnos algo a nosotros.
Y de aquí el porqué que Pablo agarra esa profecía. Les digo, dice, que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de la salvación. Este es el momento en que la gracia está disponible para salvación y para santificación, por medio de lo que Él dio a su Hijo cuando su Hijo pidió por esas cosas. Si ustedes van al Evangelio de San Juan, si no me equivoco, en el capítulo 17, Cristo está orando por sus discípulos, Cristo está orando por la iglesia y Cristo está orando por los que van a ser añadidos a la iglesia. Y esto es de lo que está hablando Isaías. De ese ministerio de Cristo donde Él oraba en Getsemaní para poder llevar a cabo la obra. Oraba para que lo que Dios le dio a Él se lo diera a la iglesia. Dios dice, en ese día, el día de la salvación, en el momento perfecto que yo había creado, ahí te escuché y ahí te ayudé. Para de que de la misma manera fuera con nosotros, con la iglesia. Es por medio de Cristo que nosotros recibimos la gracia en el tiempo preciso, y ese tiempo preciso es hoy. Hoy es el día de la salvación. Y de aquí ese ruego de Pablo: no puede ser más tarde, no puede ser mañana. Las cosas que podemos hoy, no las dejemos para mañana. ¿Quién dice que vamos a estar vivos el día de mañana para abrazar la gracia del Señor, ya sea para salvación o para santificación? Hoy es el momento preciso. Ahora usted dice, bueno, sí, pero el tiempo sigue pasando y como que no veo ninguna señal yo como que la cosa se vaya a acabar todavía. Todo eso tiene un propósito también. Segunda de Pedro en el capítulo 3, versículo 9 nos dice que este es el tiempo determinado por Dios y que si la venida de Cristo no ha sido antes, es porque Él quiere seguir derramando esa gracia. Entonces hay un propósito. La gracia salvífica y la gracia para su pueblo, que traen gracia a aquellos que no la han abrazado. ¿Qué significa cuando Pablo dice recibir la gracia en vano? Significa haber oído el evangelio, pero vivir como si no tuviera poder transformador. Si son aquellos que han escuchado o han estado en la presencia de, podría ser una opción, y no han recibido verdaderamente. Si no hay nada en la teología de Pablo que nos enseña que la salvación se puede perder, en el sentido de que él, mientras escribía esto a los corintios, pensaba de que algunos habían sido creyentes, pero ahora estaban rechazando la gracia, la recibieron en vano. Hebreos en el capítulo 6, entre el versículo 4 al versículo 6, nos expande en esta visión paulina de que hay personas que pueden estar en un lugar y ser testigos externos de la gracia de Dios y aún así rechazarla, ¿verdad? Entonces usted puede ir a una iglesia y gozarse con las personas que están gozosas alrededor suyo y compartir de la comunión y sentirse súper bien y súper animado, y si Dios bendice esta iglesia con aire acondicionado, usted también está disfrutando del aire acondicionado, y si le gusta la música, usted también está disfrutando con las demás personas, pero de nuevo esa gracia no ha transformado su corazón. Eso quiere decir que usted está aquí presente y está escuchando de que Dios tiene algo para usted, pero usted sale por esa puerta y dice: gracias por toda la experiencia tan linda que acaba de tener, pero sobre esa gracia transformadora que viene a través de su Hijo, donde yo tengo que arrepentirme de estar sentado en el trono y ponerlo a Él, de esa no. Esa es una opción. Aquellos que no la han recibido verdaderamente. Pero también, muy de la mano con el contexto de la carta, están aquellos que pudieron haber recibido la gracia de Dios en el principio, pero por la situación particular, la enemistad, el dolor, los choques que han habido entre Pablo y ellos por culpa de los falsos maestros, están desechando la gracia de Dios para esas cosas hoy.
Entonces, más o menos sería como que Pablo le estuviera diciendo: vamos, hermanos, no seamos de estos que en algún momento, diría en la carta de los Gálatas, empezamos en el espíritu y ahora queremos terminar en la carne. La gracia de Dios está disponible hoy para nosotros. Abracemos el ministerio de la reconciliación para la salvación. Si fuera que no lo han hecho, es el llamado de Pablo con ruego a la iglesia. Pero también vivamos de acuerdo al ministerio de la reconciliación entre nosotros. Todo lo que nosotros necesitamos, dice Pablo, y esto es para nuestra iglesia también, para restaurar esto que se ve dañado, esto que pareciera imposible de restaurar por lo que hemos pasado. Recuérdense la visita dolorosa, la carta dolorosa, todo lo que han sucedido entre los corintios y el equipo de Pablo. Para todas esas cosas también está la gracia de Dios, que nos va a llevar, como dije en el momento que hablaba del propósito de Pablo, a ser la iglesia que Cristo quiere que seamos. No nos conformemos como estamos hoy. No vengamos a la iglesia con enemistad en nuestro corazón, sabiendo lo dolida que está nuestra relación, y escuchemos una predicación llena de gracia y después la rechazamos. La recibimos aquí sentado, pero en vano, porque no la ponemos en práctica. Esa gracia produce efectos que tienen que ver con esa segunda sección. La primera era la más larga. Los efectos de la gracia de Dios. Y es en esta sección donde encontramos ese testimonio, ¿verdad?, sobre la manera en que vivió Pablo y vivió su equipo. Y nos muestra la disposición de alguien que confía en la gracia de Dios, la gracia que Dios ha derramado, la gracia de Dios que sigue siendo derramada sobre ellos. Dice: por nuestra parte, parte de su equipo, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Y aquí nos está hablando de sus intenciones, y esto es importante que lo tengamos claro, ¿verdad?, sobre el crédito de su servicio. Ellos no han dado ningún motivo, dice, para que esto se desacredite. En otras palabras, Pablo está diciendo: nosotros no vivimos haciendo cosas que los alejen de esto de lo que les estamos hablando, la gracia divina. Más bien vivimos acercándolos a la gracia divina por medio de hechos y palabras, para que no se desacredite nuestro servicio. El servicio de Pablo se desacreditaría si esto que él predica no se ve reflejado en todas las cosas de su vida. Y él dice que no ha dado tropiezo alguno. Pero de nuevo, aquí decía que es importante poder ver qué es, en el contexto de la carta y para nuestra vida también, lo que acredita a alguien como un buen siervo y lo que lo desacredita. No se trata de cómo usted se ve, no se trata de lo que usted tiene, no se trata de cómo la gente lo percibe a usted. Se trata de lo que usted está haciendo con lo que Dios le da para acercar a las personas a la gracia de Dios. Eso acredita a un buen siervo. No importa si usted tiene esto y aquel no lo tiene, no importa si usted hoy está ahí arriba, pero aquel está ahí abajo, no importa si usted habla así o habla asá. Lo que importa es cómo usted usa esas cosas y los efectos que eso tiene en las personas alrededor suyo. Pablo dice: pongan mucha atención, y después va a desarrollar ese tema. Todos estos que ustedes tienen por alta estima, por cómo se visten, por cómo hablan, por las cartas que traen, por sus corbatas, por sus sacos, por cómo las demás personas les aplauden, ¿qué causa en ustedes? Una iglesia cerrada, una iglesia legalista, una iglesia que no se quiere envolver con el resto de las personas de la comunidad.
Una iglesia que está llena de hipocresía y de problemas adentro, infidelidad y otro montón de cosas. Porque esos superapóstoles que todo el mundo aplaude los domingos están causando en las personas de la congregación algo que no se ve como estar cerca de la gracia de Dios. Eso es lo que los desacredita. Pablo dice, no importa las cosas de este mundo, si en el fondo están utilizadas de una manera en que acercan a las personas a la gracia de Dios, sea lo que sea que usted tenga. He estado leyendo un libro sobre biografías y en este momento estoy leyendo biografías sobre los pre-reformadores. Es antes de llegar a la reforma, es decir, entre el año 1000 y el año 500 aproximadamente. Y entre las personas que recuerdo que he leído está Peter Waldo, un francés con muchos recursos económicos, que utilizó, cuando encontró la gracia de Dios, utilizó todos sus recursos económicos, hasta aparentemente por su biografía, llegar a un punto donde no tenía nada, para acercar a las personas a la gracia de Dios. ¿Verdad? Entiéndanme lo que les estoy tratando de decir. El verdadero siervo de Dios no es el verdadero, no es el que agarra todas las riquezas que tiene y le prende fuego a una hoguera y dice, ahora soy pobre. Es el que agarra cualquier cosa que Dios le ha dado para acercar a las personas a la gracia que Él ofrece. Después está John Wycliffe. Pasa por altos y pasa por bajos. Un día era profesor aclamado en Oxford y al final de su tiempo condenado prácticamente por sus compatriotas en Oxford también. No era una persona que no tuvo acceso a la escuela, ni que no tenía, como a veces decimos algunos cristianos, donde poner su cabeza, haciendo una relación al estilo de vida que llevó nuestro Señor, que tenía un propósito muchísimo más grande que simplemente hablar de una almohada. Vidas dedicadas con lo que les dio aquí, para traer al pueblo, en ese caso de Wycliffe, de Inglaterra o del Reino Unido, a los que hablaban inglés, a la palabra de Dios para que fueran recipientes de gracia. Otra, Ana de Bohemia, una reina, que escuchó y leyó a Wycliffe, y por medio de lo que Wycliffe haya hecho, Waldo se convierte, recibe la gracia de Dios y utiliza lo que está en sus manos para proveer gracia de Dios a los demás. Pero siempre reina. 27 años vivió. Pero en sus 27 años, casada con Ricardo II, juntos ayudaron para que otros prerreformadores no fueran castigados, entre esos Wycliffe, por la Iglesia Católica de Roma, que los quería matar. Y en la iglesia, si no me equivoco, de San Paul, en Londres, estaba siendo enjuiciado Wycliffe, y fue por la intervención de la reina que se le perdonó y se le permitió salir con vida. Y Ana era de Bohemia, donde en ese mismo país nace John Huss, otro prerreformador para la República Checa. Bueno, en ese tiempo sí, Checoslovaquia, no me acuerdo cómo se llamaba. Y es a través de lo que había hecho la reina que los escritos de Wycliffe llegan, y Huss, con lo que tenía y con lo que después no tenía. Recordemos que a Wycliffe, como no lo pudieron condenar, escarbaron sus huesos y los quemaron. Después los tiraron al peor río que había. ¿Verdad? Con lo que tuvieran o lo que no tuvieran, estaban acercando a las personas a recibir la gracia de Dios. Eso es lo importante aquí. Entonces Pablo de ahí habla sobre su testimonio. Dice, más bien,
en todo y con mucha paciencia. Y obviamente nadie tiene que pensar que Pablo era perfecto. Perfecto solo Cristo, ¿verdad? Pero en todo, es decir, él lo que nos está tratando de decir aquí es como poniéndole todas las ganas que yo podía, ¿verdad? Después dice con mucha paciencia, que la palabra paciencia en el lenguaje original puede ser traducida como paciencia, tolerancia, perseverancia en medio del sufrimiento. Es decir, con todo lo que él era como pecador, buscaba acreditarse como servidor de Dios, buscaba que las personas pudieran recibir esto que Dios le había dado. Y después podemos dividir el resto de las cosas en 3 grupos, y estos 3 grupos honestamente yo no los vi tan claros como los ven otras personas que leí, pero le ayudan a uno a entender. Un primer grupo que tiene que ver con cosas emocionales y existenciales, y todo esto demuestra al final de cuentas que Pablo de verdad trató de hacer todo para traer a las personas a la gracia de Dios. Sufrimientos, privaciones, angustias, es lo que se menciona en el texto bíblico. Costo de seguir a Jesús, ¿verdad? Después una dimensión social y política que tiene que ver con azotes, cárceles, tumultos. Esas son pruebas externas que evidencian que uno está caminando en el verdadero ministerio, ¿verdad? Es decir, raro sería, o a mí me asustaría, si de repente, después de 3 años de hacer ministerio, me dicen: en Nosara todo el mundo los ama a ustedes. Y yo diría, algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque no le podemos caer bien a todo el mundo si estamos predicando una verdad que va en contra de una parte de la población del mundo. ¿Me entienden lo que les estoy tratando de decir? Entonces Pablo está diciendo, no importa de cómo me he visto, no importa cómo ando, no importa si soy pobre, si estoy en una cárcel, no importa nada de eso. Hay pruebas externas que evidencian que estamos caminando el camino correcto. Si usted va por la calle ancha, es diferente a que si va por la estrecha, según las palabras de Jesús. Y una dimensión física y vocacional: trabajos pesados, desvelos, hambres, ministerio marcado por el sacrificio personal. Había sacrificio personal, habían consecuencias por caminar con Cristo externas y habían consecuencias por caminar con Cristo internas. Esas son marcas de un verdadero siervo de Dios, no de un verdadero pastor, de un verdadero siervo, y todos servimos al mismo Señor. De nuevo, no tiene nada que ver con vestimentas y otro montón de florituras. Tiene que ver con vivir una vida con Cristo que busca cumplir la misión de Dios, que es llevar la gracia a las personas, y que tiene un costo aquí adentro, que va a haber un costo afuera, y que implica un sacrificio constante. Un comentarista bíblico escribió: Pablo no está quejándose, sino presentando credenciales espirituales. En vez de éxito, poder o prestigio, él muestra fidelidad en el sufrimiento. ¿Me entienden? Hay personas que vienen con éxito, prestigio y poder. Pablo dice: yo no les voy a demostrar de la misma manera como yo también tengo eso de parte de Dios, ni siquiera. Él combate eso y lo contrapone con fidelidad. El sufrimiento no invalida el ministerio, dice este comentarista. Al contrario, lo autentica. La gracia de Dios se perfecciona al depender de Él en medio del sufrimiento. Eso es 2 Corintios 12:9. Y después nos sigue dando ejemplo de cómo Él se acredita y da ejemplo y trae la gracia al pueblo de Dios. Dice que servimos con pureza, conocimiento, paciencia y bondad. ¿A qué le suena eso? Fruto del Espíritu, ¿verdad? Inmediatamente después dice: en el Espíritu y en el amor sincero. Gálatas 5, 22, 23. Una marca de un siervo de Dios: pureza, conocimiento, paciencia, bondad, amabilidad, bondad, dominio propio. Versículo 7: con palabras de verdad y con el poder de Dios. Me recordó Hechos 1:8, cuando Jesús les dijo: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder,
y me serán mis testigos. ¿Somos testigos de Dios verdaderamente con el poder de Dios que trae el Espíritu? Y después dice, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. Y aquí obviamente no voy a entrar en el detalle por un tema de tiempo, pero mi mente brinca inmediatamente a Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. Armas ofensivas, defensivas. Defensivas en la izquierda por un tema de lenguaje de cómo son las armaduras. Ofensivas, la palabra de Dios, la espada en la derecha. Vayan, estudien capítulo 6 de Efesios y entenderán de esto que estaba revestido Pablo mientras vivía su vida para no ser desacreditado como un siervo. Y después en la siguiente sección nos muestra los efectos de vivir así, en esa fidelidad de Pablo. Y aquí la clave para entender del 8 al 10 está en que la vida del cristiano, la que va de la mano de la voluntad de Dios verdaderamente, se va a entender por cristianos de una manera y por no cristianos de una manera diferente, ¿verdad? Ya lo había dicho Pablo en 1 Corintios capítulo 1, el evangelio es locura para los que se pierden, lo entienden completamente distinto a como lo entendemos los que caminamos en él. En la versión Dios habla hoy lo escribe de esta manera: unas veces se nos honra y otras veces se nos ofende. Unas veces se habla bien de nosotros y otras veces se habla mal. Nos tratan como a mentirosos a pesar de que decimos la verdad. Nos tratan como a desconocidos a pesar de que somos bien conocidos. Estamos medio muertos pero seguimos viviendo. Nos castigan pero no nos matan. Parecemos tristes pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres pero enriquecemos a muchos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Pablo dice, yo vivo así, fiel a lo que el Señor me ha mandado, con el Espíritu de Dios, con lo que el Señor me ha equipado. Y mientras voy por ese camino, de ahí, Corintios, dentro de esta iglesia, hay algunos que dirán, excelente, y otros que dirán, está mal. Vas muy bien, vas por mal camino. Y la diferencia la hace no en Pablo. La vida de Pablo no está para agradar a todos, sino a Dios. Los que ven a Dios como lo ve Pablo, verán su vida como la ve Dios en él. Y después de esto, Pablo diría, no hay mucho más que podamos hacer. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Ahora el resto está en ustedes. ¿Están dispuestos a disponer su corazón para experimentar la gracia de Dios? Les hemos abierto de par en par nuestro corazón, dice Pablo. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par. Es una posición del corazón que permite que la gracia de Dios que Pablo está derramando, que Dios está derramando en ellos, transforme, sane, reconstruya esa relación. Pablo dice, ya no hay nada más que nosotros podamos hacer. El corazón de ustedes tiene que cambiar. Y con esto cierro. 3 puntos. Número 1, no desaprovechemos la gracia que Dios nos ha mostrado. No desaprovechemos la gracia que Dios nos ha mostrado. Dios nos muestra su gracia todos los días por medio de las buenas noticias en su Hijo Jesús. Y Dios nos ha prometido que para todo momento hay gracia disponible. Vivamos confiados en la gracia de Dios en toda circunstancia. Vivamos con integridad en medio de las pruebas para dar ejemplo y alimentar la fe de otros. Recordemos que la vida cristiana incluye sufrimiento, pero también victorias espirituales. Animemos con amor, paciencia, verdad, con todo lo que Dios nos ha dado. Y dejemos que a través de nuestra vida fluya su gracia. Y tengamos un corazón abierto para ser una comunidad unida
que se nutre unos a otros de manera sincera, de manera sincera. Si nosotros vamos a hacer la iglesia que Dios nos ha mandado a hacer aquí en Nosara, todos tenemos que disponer nuestro corazón de la misma manera para ser recipientes de su gracia y poder ser guiados y transformados a vivir en el centro de su voluntad. Si usted es una persona que todavía cruza la puerta de la iglesia pensando, oye, es que ahí está esa persona que tal cosa, o es que a mí no me gusta eso, o tengo tantas dificultades con esta cosa que hacen ahí, con estas cosas no me quiero llevar. Para todo eso, Pablo nos dice, en nombre del Señor, hay gracia que sana, que construye, que une, que nos lleva a vivir aquello por lo cual fuimos salvos. Entonces, que nuestro error no sea el mismo de la iglesia de Corintios. No recibamos en estos momentos la gracia en vano. No recibamos la gracia en vano. Escuchen el llamado del Señor. Bueno.